vamos a empezar con el webinar de hoy. La semana pasada estuvimos revisando los acuerdos de refinanciación, el acuerdo extrajudicial de pagos, el 5 bis y el trámite de exoneración de pasivos. Hoy nos habíamos comprometido a dar una breve revisión a la responsabilidad de administradores, sobre todo la responsabilidad de administradores que se contempla en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley Concursal. Bueno, y repasaremos brevemente también lo que es el delito de insolvencia punible. Ayer no, el 28 de abril se publicó un Real Decreto Ley, el 16/2020. Ayer dimos también un webinar sobre este Real Decreto que os recomiendo que repaséis, y si no podéis ir a la página de Facebook de ININ Abogados. Tenéis ahí un vídeo grabado en el que revisamos los artículos 8 al 18 porque se producen modificaciones respecto a la ley concursal y modificaciones societarias de mucho calado. Son los artículos 8 al 18. De hecho, en el artículo 18, que comentaremos a lo largo de la exposición, se suspende la causa de disolución por pérdidas, y las pérdidas del ejercicio 2020 no se tendrán en cuenta a efectos de considerar la causa de disolución por pérdidas del 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Pero bueno, podéis verlo en nuestra página de Facebook. Tenéis un vídeo ahí grabado de 10 minutos en el que se explican estos cambios. Hoy, como os comentaba, vamos a revisar la responsabilidad de administradores. Antes de empezar también quiero comentaros que, bueno, han tenido a bien, Tirant lo Blanc, publicarme el libro del perito y la prueba económica. Os recomiendo que, bueno, que vayáis, que lo reviséis y que miréis el índice. Yo creo que aquí se trasladan pues las experiencias que hemos tenido en procedimientos judiciales como peritos desde el ámbito de vista económico, y puede ser una lectura interesante. No es muy amplio el libro, son unas 200 páginas y tiene una orientación puramente práctica para todos aquellos que enfrentéis procedimientos judiciales en los que medien las pruebas periciales económicas. En relación a la responsabilidad de administradores, como os comentaba, vamos a tratar básicamente dos tipos de responsabilidades de las previstas en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Concursal. Por empezar con las responsabilidades que se despachan en la Ley de Sociedades de Capital, el origen de la responsabilidad de los administradores parte del artículo 1902 del Código Civil. En este artículo lo que nos viene a decir es que el que por acción o omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Hoy lo que repasaremos será esta responsabilidad por daños, por deudas en concreto, y la posible afectación patrimonial en el patrimonio de los administradores. Se establecen los presupuestos de esta responsabilidad en la propia Ley de Sociedades de Capital, en concreto en el artículo 236, y es que los administradores, y en este caso son administradores tanto de hecho como de derecho, el administrador de derecho es el que consta así por acuerdos societarios y consta inscrito también en el registro correspondiente, aunque veremos que el cese y el nombramiento de los administradores se produce desde el propio nombramiento y no desde la inscripción, lo veremos también a continuación. Y los administradores responden por los daños causados por actos o omisiones contrarios a la ley o a los estatutos. Como veremos a continuación, uno de los incumplimientos más graves y que con más frecuencia se utiliza es el incumplimiento de la ley, la de instar la disolución de una sociedad en caso de que la empresa se encuentre en causa de disolución por pérdidas, que veremos a continuación. Algo que debemos tener en cuenta también como administradores es que no se exonera la responsabilidad en el caso de que nuestra acción la haya sanado la propia Junta. Un acuerdo de la Junta no nos impide que incurramos en responsabilidad. En relación a la responsabilidad, ¿cómo se traduce la responsabilidad de los administradores? El artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital nos lo dice muy claramente, es una responsabilidad solidaria. Si bien el principio básico en el Código Civil es la mancomunidad del 1137, en el caso de la responsabilidad de los administradores es solidaria. Todos los miembros del órgano de administración que hubieran adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo aquellos que prueben que no hubieran intervenido en su adopción, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo posible para evitar el daño, o al menos se opusieron expresamente a él.
O sea que en caso de conocer esta decisión que hubiera generado un daño o pudiera ocasionar un daño, no vale con no opinar sobre él o no manifestarse sobre él. Hay que manifestarse expresamente, oponerse en la propia Junta o iniciar las acciones necesarias para que ese daño no se produzca, incluso la acción judicial. Y que, como comentábamos, el que se haya ratificado en Junta un acuerdo que resulta lesivo para terceros no sana la responsabilidad de los administradores, no la evita. Esta solidaridad, que es principio básico en la responsabilidad de administradores, no es tal en la responsabilidad de administradores que prevé la ley concursal y que veremos también más adelante a lo largo de la presentación. En relación a la responsabilidad por deudas, ha habido un cambio, bueno, hace años ya, pero ha habido un cambio en la normativa que lo que pretendía era animar a los administradores a que se tomaran las medidas anticipadamente. Y en este caso, el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital lo que nos viene a decir es que los administradores responden por las deudas acaecidas con posterioridad a la causa de disolución. Las obligaciones sociales acaecidas con posterioridad a la causa de disolución son las que generan la responsabilidad del administrador. Las deudas anteriores al acaecimiento de la causa de disolución no van a suponer una responsabilidad para el administrador, sino aquellas que se produzcan a continuación de que se produzca la causa de disolución. En este caso, tenemos como administradores varias obligaciones, y es que en caso de que se produzca esta situación, debemos convocar la Junta en el plazo de 2 meses para disolver. En el caso de que se convoque la Junta, pero que ésta no se constituya y no se pueda adoptar la decisión de disolver, tendremos que instar como administradores la disolución judicial o el concurso de acreedores, porque el órgano legitimado para solicitar el concurso de acreedores es el propio órgano de administración, no la Junta de Socios. Y en el caso de que se haya adoptado por parte de la Junta de Socios una decisión contraria a la disolución, habiendo causa para ello, deberíamos instarla nosotros la disolución como administradores, si no incurriríamos en responsabilidad. Y repito, son las deudas acaecidas con posterioridad a la causa de disolución. Así que un administrador, en principio, si insta la disolución de la compañía, en el momento que se genera la causa de disolución, no respondería de deudas, más que aquellas que se hayan producido con posterioridad a esa causa de disolución. Y tenemos 2 meses para convocar esa Junta de Socios, para que se apruebe la decisión. La causa prioritaria de la disolución por pérdidas son precisamente las pérdidas sociales. Y en este caso, el artículo 363, 1e de la Ley de Sociedades de Capital es la que nos dice que por las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, es cuando se tiene que tomar la medida para o recapitalizar la compañía o que se reduzca el capital en la cantidad adecuada para volver a equilibrarlo, siempre que no pase por debajo del mínimo legal. Y siempre que no sea procedente la solicitud del concurso. Tenemos que diferenciar que la situación concursal es distinta a la situación de disolución por pérdidas. La disolución por pérdidas es una situación contable en la que las pérdidas han generado que el patrimonio neto de la compañía pase a ser la mitad del capital social, por debajo de la mitad del capital social. Y la causa de insolvencia que determinaría la solicitud del concurso es que de facto no se puede pagar a los acreedores. O sea, que sí podría estar en causa de disolución, pero a su vez podría seguir estando pagando a los acreedores y viceversa. Puede que no esté pagando a los acreedores y que no esté en causa de disolución por no tener unas pérdidas que me hayan llevado el patrimonio neto por debajo del 50% de la cifra de capital. Así que tenemos que analizar las dos circunstancias de manera independiente. El patrimonio neto en este caso vamos a revisarlo conforme a la resolución del 5 de marzo de 2019 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es donde se desarrollan los criterios de presentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. Está publicado en el Boletín Oficial del Estado del 11 de marzo de 2019 y es por esta resolución por la que debemos guiarnos para determinar el patrimonio neto a efectos de disolución por pérdidas. Interesante es que, muchos lo sabréis ya, los préstamos participativos computan a efectos de patrimonio neto, aunque parezcan en el balance como deuda con terceros, computan a efectos de patrimonio neto para calcularlo en la causa de disolución. Entre las medidas que se aprobaron en el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, lo que comentábamos al principio de la presentación, el artículo 18 habla de un nuevo supuesto de suspensión de causa por disolución por pérdidas,
Y en este sentido, el Real Decreto lo que nos viene a trasladar es que no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020 a efectos de determinar la causa de disolución. Esto, bueno, es una novedad interesante en la que no se tienen en cuenta las pérdidas de este ejercicio. Habrá que tener en cuenta las pérdidas de los ejercicios a partir del 2021. Hay otras modificaciones en este Real Decreto que ya os digo, tenemos analizado en nuestra cuenta de Facebook, así que os invito a que lo consultéis directamente allí. En relación a la responsabilidad mercantil por estas deudas, el acreedor es el que tiene que acreditar la situación, la causa de disolución y la fecha. Pero este mismo artículo 367.2 genera una inversión en la carga de la prueba, de forma tal que una vez instada la causa de disolución por un acreedor o denunciada el acaecimiento legal de la causa de disolución, es el administrador el que tiene que acreditar que esas deudas son de fecha anterior. Si no, se presumirán que son de fecha posterior. O sea, que denunciada la existencia de una causa de disolución por un acreedor en una fecha determinada que tendrá que acreditar, se entenderá, se presumirá que las deudas reclamadas son de fecha posterior a la causa de disolución y son los administradores los que tendrán que desvirtuarlo. En relación a esta responsabilidad, sí que se ha atenuado, la doctrina del Tribunal Supremo ha atenuado esta responsabilidad para que no sea una responsabilidad puramente objetiva. Si se produce la causa de disolución y no disuelvo, ya incurro en responsabilidad patrimonial, y viene admitiendo que los administradores que hayan propuesto o hayan adoptado medidas para reequilibrar el patrimonio social en cuantía suficiente no van a responder automáticamente. Habrá que valorar si esa acción es significativa para evitar el daño. O sea, que habría que entrar a valorar cada uno de los casos. No es suficiente el haber incurrido en causa de disolución por pérdidas para derivar la responsabilidad al administrador social si estos han adoptado medidas o han inyectado fondos en la compañía, pero que han sido insuficientes para superar esta situación. El fracaso en este tipo de medidas no supone automáticamente que se vaya a derivar una responsabilidad. Y una cuestión interesante también a tener en consideración es que el conocimiento de la infracapitalización de la sociedad por parte del acreedor exime de responsabilidad al administrador. El acreedor que contrata con una sociedad que conozca perfectamente la situación de infracapitalización, de un excesivo endeudamiento de la sociedad con la que contrata, pues le libera al administrador de la responsabilidad que pudiera tener frente a ese acreedor. La norma lo que viene a sancionar es precisamente la ocultación de la información. Y en este caso, por ejemplo, pues, bueno, hay situaciones con entidades financieras en las que la entidad financiera en ocasiones conoce perfectamente el estado de infracapitalización, incluso de fondos propios negativos de una sociedad con la que sigue manteniendo operativa financiera. En este caso, si el acreedor conoce perfectamente esta situación de infracapitalización, no tendrá acción para poder derivar las responsabilidades a los administradores. Hay mucha temática, mucha casuística con la responsabilidad de administradores. Por ejemplo, hay que tener mucha precaución con las uniones temporales de empresas. Las uniones temporales de empresas no tienen personalidad jurídica y los socios de estas responden solidariamente, subsidiaria y solidariamente por las deudas de la unión temporal de empresas. Entonces, precaución también con las uniones temporales de empresas, que muchas promotoras han visto cómo se derivaban responsabilidades por deudas en la reciente, bueno, no tan reciente ya, crisis del sector inmobiliario. En el caso de la responsabilidad de los administradores, pues la acción contra los mismos prescribe los 4 años desde el cese y, como comentábamos, el nombramiento del administrador se produce desde la aceptación del cargo y es desde la aceptación del cargo cuando se producen las responsabilidades, no desde la inscripción en el registro mercantil. Y en el caso del cese también es lo mismo, es desde que se produce el cese y la comunicación fehaciente a la propia sociedad, no desde la inscripción en el cargo. Así pues, es muy importante en el caso de dejar de pertenecer a un órgano de administración, hacer constancia fehaciente a través de requerimiento notarial del cese en el cargo, para que conste cuando hemos abandonado el cargo de administrador. Independientemente de la fecha en la que se inscriba en el registro mercantil, el administrador ya dejará de responder a partir de esa fecha o se tomará como cómputo de plazo a la hora de la prescripción de los 4 años de responsabilidad desde su cese, la prevista en el artículo 949 del Código de Comercio.
Es importante también una jurisprudencia bastante novedosa, una sentencia del 19 de diciembre de 2018, porque, claro, la responsabilidad del administrador, ¿cuándo surge? Cuando se firma el compromiso, cuando se adquiere el compromiso con el acreedor o cuando llega el momento del pago. Una empresa, por ejemplo, puede no estar en causa de disolución, firmar un acuerdo con unos acreedores y en el momento en el momento de llegar a producirse la exigencia en el pago de esa obligación contraída, estar ya en causa de disolución. ¿Incurrirían responsabilidades ya a la firma de la obligación o las responsabilidades se devengan en el momento, se generan en el momento del incumplimiento del pago? Pues bueno, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2018 viene a establecer que si en el momento de contraer la obligación no existía causa de disolución, si ésta se produce en el momento de materializar el pago, la obligación del cumplimiento de la misma, no habría responsabilidad de los administradores. Hay que ir al origen de la obligación, el momento en el que se constituye la obligación, no en el momento en el que ésta es exigible. Esto es muy importante porque, de hecho, hemos tenido algún procedimiento en el que se ha podido utilizar esta jurisprudencia para evitar la responsabilidad de administradores mercantiles. Esto por lo que corresponde a la responsabilidad mercantil. Como comentábamos, también queríamos repasar las responsabilidades concursales. La responsabilidad concursal, como sabéis, el concurso se divide en varias fases y una de las fases más temidas por los administradores de las sociedades es la fase de calificación concursal. Calificación referida a si se ha incurrido en responsabilidades por parte de la propia mercantil concursada, por parte del concursado y por parte de sus administradores en la generación o en el agravamiento de la insolvencia. Esta calificación concursal está referida entre los artículos 163 y 175 de la ley concursal y es una responsabilidad limitada a la esfera civil. No determina la prejudicialidad penal, pero al final de la presentación veremos que existen ciertas coincidencias con los tipos previstos en la insolvencia punible. Entonces, podría darse la situación en la que, teniendo un concurso fortuito, podríamos tener una sentencia penal de insolvencia punible y viceversa, porque no coinciden exactamente los supuestos de una y de la otra. La situación concursal afecta también a las acciones en el ámbito reguladas en la Ley de Sociedades de Capital. De hecho, hay varios artículos en la Ley concursal que se refieren a ello. De hecho, el artículo 48 cuarter nos refiere a que solo la administración concursal tendrá el ejercicio de las acciones de responsabilidad de la persona jurídica contra sus administradores, auditores o liquidadores. En este caso, restringe la legitimidad de la acción social de responsabilidad de los administradores frente a administradores, auditores o liquidadores en la persona de los administradores concursales. En los artículos 50 y 51 bis de la propia ley concursal también se refiere que hasta la conclusión del concurso y desde su declaración no se admitirán a trámite o quedarán en suspenso los procedimientos iniciados antes de la declaración del concurso en los que se hubieran ejercido acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital, en el caso de que hubiera concurrido la causa de disolución. Así que en este caso no se admiten a trámite las acciones contra los administradores por causa de disolución mientras dure el concurso, desde la declaración hasta su conclusión, y además quedan en suspenso los procedimientos ya iniciados antes. Y el artículo 63 nos viene a referir que queda interrumpido la prescripción de acciones contra socios y contra administradores, desde la declaración del concurso hasta su conclusión. Una vez concluido el concurso, se pueden ejercitar acciones de las previstas en la Ley de Sociedades de Capital, así que el mero tránsito del concurso y la conclusión del mismo no nos exime de que pueda haber responsabilidades derivadas de la Ley de Sociedades de Capital. De hecho, Agencia Tributaria y Seguridad Social son muy dadas a este tipo de acciones. Y me refiero a que una empresa en situación de disolución con anterioridad a la declaración del concurso, terminado el concurso, los administradores podrían seguir respondiendo de aquella responsabilidad mercantil con posterioridad a la finalización del concurso y se están dando muchos casos. La pieza de calificación concursal es la pieza en la que se despachan las responsabilidades de los administradores, pero no se abre en todos los casos. La pieza de calificación se abre y se dirimen las responsabilidades de los administradores en caso de convenio gravoso o en caso de que se abra la fase de liquidación. Siempre que se abra la fase de liquidación va a haber una fase de calificación, pero no siempre que se aprueba un convenio va a haber una fase de calificación.
De hecho, hay un vacío, bueno, o no está regulado, a lo mejor con la concreción que sería necesaria, el artículo 167 y nos permite plantear convenios muy, muy gravosos sin que se abra la pieza de calificación. Porque el artículo 167 refiere a que no se va a formar esta fase de calificación cuando se apruebe judicialmente un convenio en el que se establezca para todos los acreedores o para los de una o varias clases una quita inferior a un tercio, a menos de una tercera parte de su deuda, un aplazamiento inferior o un aplazamiento inferior a 3 años. O sea, si hay una quita inferior a un tercio o una espera inferior a 3 años, no se abre la pieza de calificación. Pero el artículo dice para todos los acreedores o para los de una o varias clases. Lo que en la práctica se está haciendo es plantear un único convenio con varias opciones. Con que alguna de las opciones contemple el pago de más por debajo de estos límites, o sea, que no haya una quita superior al 30%, que la espera no sea superior a 3 años, ya nos tendríamos una apertura de pieza de calificación. Y, por ejemplo, podríamos plantear una quita del 90% a pagar en un año porque estaríamos con una espera inferior a un año y dar otra opción que sería pagar el 100% en 15 años. Hay una opción que estamos pagando el 100% de la deuda. Entonces, cualquiera de los acreedores que se adhiriera a una de estas propuestas que no supera los límites establecidos en el artículo 167 nos permitiría no irnos a una pieza de calificación. Y la pieza de calificación va a terminar con una declaración de fortuito o de culpable. Fortuito cuando no se aprecie responsabilidad de los administradores y, en este caso, la declaración de fortuito en el informe de la Administración Concursal y del fiscal, ya después de un recurso de inconstitucionalidad que ha habido, de hecho, por parte de un juzgado de lo mercantil de Asturias, ha determinado que, declarado e informado como fortuito por el fiscal y por la Administración Concursal, se dictará sentencia sin más trámite. La ley concursal prevé también una responsabilidad prevista también y regulada en los artículos 163 a 175 de la ley concursal. Es una responsabilidad que está limitada a la esfera civil, no determina la prejudicialidad penal, pero hablaremos al final de la presentación de la insolvencia punible. En el caso de la insolvencia punible, que afectaría tanto a la persona jurídica, podría afectar a la persona jurídica como a sus representantes legales. Realmente la pena de prisión se aplicaría a las personas físicas y luego habría otra pena en función de la persona jurídica por el artículo 35 del Código Penal. Declarado el concurso, la Ley de Sociedades de Capital se ve afectada también, porque hay varios artículos, el 48 quater, en el que se refiere que corresponde exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de acciones de responsabilidad de la persona jurídica contra sus administradores. En este caso, pues la acción social de responsabilidad en determinados casos solo va a poder ejercer la administración concursal contra los administradores, auditores o liquidadores. Hay otros dos artículos de la ley concursal, el 50 y el 51 bis, que determinan que desde la declaración de concurso hasta su conclusión no se admitirán a trámite o quedarán en suspenso los procedimientos iniciados antes de la declaración del concurso, por lo que veíamos antes en la exposición de la Ley de Sociedades de Capital. No se admitirán a trámite o quedarán en suspenso los procedimientos instados contra los administradores de la sociedad cuando se hubiera incurrido en una causa de disolución. Estos procedimientos no se admiten o se suspenden. Y quedan también interrumpida la prescripción de la acción contra socios, administradores o liquidadores, desde la declaración del concurso hasta su conclusión. Pero queda interrumpida. Estamos viendo que en muchas ocasiones Agencia Tributaria y Seguridad Social, tras la conclusión de un concurso, están yéndose a por los administradores porque hay sociedades que, estando en causa de disolución antes del concurso, consideran, por un asesoramiento erróneo, que con concursar ya se elimina la responsabilidad mercantil. No se elimina. Son dos responsabilidades distintas que una no sana a la otra. Si tienes responsabilidad concursal, puedes tener la responsabilidad mercantil prevista en las leyes de sociedades de capital y viceversa. Así que una vez concluido el concurso, si había acción contra una empresa porque no había instado la causa de disolución, puede seguir habiéndola después. Solo se interrumpe la prescripción de la acción conforme a la ley concursal. En esta fase en la que se despachan calificaciones, y es la más temida por la mayor parte de los administradores, se abre en dos casos exclusivamente. Siempre que se abra la fase de liquidación hay una pieza de calificación y siempre que se proponga o se apruebe un convenio gravoso, siempre que se apruebe un convenio gravoso, habrá pieza de calificación. Si no hay convenio gravoso y se opta por esta vía, por la del convenio, no se abre la pieza de calificación, de forma tal que habrá que irse a los parámetros que la ley determina como gravosos para saber cómo se puede librar esta pieza de calificación en el caso de irnos a la aprobación de un convenio. Y en este caso, la ley considera que un concurso es gravoso
con una quita superior al 30% en una espera superior a 3 años. Pero la propia ley, en el artículo 167, nos establece la vía en la que podemos superar estos límites sin que se abra la pieza de calificación, porque dice que este convenio debe establecerlo para todos los acreedores o para la de una o varias clases. Es decir, que cuando para todos los acreedores o para una o varias clases se establezca este convenio gravoso, quita superior a 1/3 o espera superior a 3 años, se va a abrir la pieza de calificación. Pero podemos plantear un convenio con varias opciones, en la que alguna de las opciones no supere estos límites. Entonces, si alguna de estas opciones no supera estos límites, por ejemplo, pagar a los acreedores el 100%, pero en 15 años. Estás pagándoles el 100%, no estás aplicando una quita del 70%. O pagar a unos acreedores el 90% el primer año, una quita del 90% el primer año. Estaríamos también pudiendo obviar la apertura de la fase de calificación. Y esta fase de calificación va a concluir con una sentencia en la que se determina si el concurso es fortuito, es decir, que no hay responsabilidad de los administradores, o que el concurso es culpable, en el que habría una responsabilidad de los administradores, y además la sentencia debe determinar en qué medida cada uno de los administradores o responsables ha incurrido en esta generación o agravamiento de la insolvencia, individualizar las penas de cada uno. Una cuestión de constitucionalidad e inconstitucionalidad reciente de un tribunal de un juzgado mercantil de Asturias, pues ha venido a resolver la duda que había sobre la pieza de calificación en la intervención de terceros, de acreedores, de forma tal que se ha resuelto que, habiendo informe de fortuito por parte de la administración concursal, dictamen del administrador concursal de concurso fortuito y del fiscal, se dictará auto sin que quepa más recurso en relación al carácter de fortuito del concurso, de forma tal que los acreedores que hayan coadyuvado en la calificación del concurso pues no podrán seguir interviniendo una vez declarado el concurso fortuito. Con anterioridad sí que se valoraba la posibilidad de que incluso en las vistas pudieran coadyuvar al Ministerio Fiscal y a la Administración concursal. Y el concurso se calificará culpable cuando se haya determinado que se ha producido una generación o agravamiento doloso o culposo del estado de insolvencia, que afectará a la propia mercantil, al deudor, y afectará también a sus administradores, a los representantes legales e incluso apoderados generales, a diferencia de la responsabilidad mercantil en la causa de disolución, en la que la causa de disolución se la pueden instar administradores de derecho. En este caso, tanto administradores de hecho como apoderados generales, incluso directores generales, podrían estar incurriendo en responsabilidad concursal. Y como comentábamos, insolvencia no es déficit patrimonial. Déficit patrimonial es que el patrimonio neto está por debajo del 50% del capital social, de la cifra de capital social, derivado de las pérdidas acumuladas, y la insolvencia es que no puedo pagar. Así que podemos tener un déficit patrimonial y no estar en concurso de acreedores, pero sin causa de disolución, y podemos estar pagando a los acreedores y estando en causa de disolución, porque podemos seguir pagando, pues obteniendo financiación extraordinaria o por lo que sea. Entonces, que bueno, hay también doctrina del Tribunal Supremo en el que dice que si los endeudamientos extraordinarios para mantener el circuito normal de operaciones podrían considerarse una situación de insolvencia. La complejidad de prueba en este tipo de responsabilidades nos lleva a que en la ley de sociedades de capital se establezcan hechos objetivos. Es que yo incumplo la ley, es decir, no disuelvo cuando tengo unas pérdidas determinadas, incurro en responsabilidad. En el caso de la ley concursal también se ha tratado de objetivar esta responsabilidad. Y se ha tratado de objetivar en dos artículos en los que se plantea una serie de supuestos en los que en un caso no cabe prueba en contrario, que es el artículo 164.2, o sea, si se producen unos hechos determinados el concurso va a ser culpable, se presume que va a ser culpable, y hay una serie de supuestos, el artículo 165, en el que se presume que el concurso es culpable, pero cabe prueba en contrario. En el artículo 164, en el que no cabe en contrario prueba, solo podemos atacar el hecho revelador. Y en este caso, por ejemplo, una de las que más se utilizan es el incumplimiento de la llevanza de la contabilidad para calificar el concurso de culpable, pero sobre todo la irregularidad contable relevante para la comprensión patrimonial y financiera. Este es el supuesto que con más frecuencia se utiliza para calificar un concurso como culpable. Pero el hecho revelador tiene que cumplirse íntegramente, tiene que ser una irregularidad contable, en este caso el error también entraría aquí, no solo una irregularidad, o sea, yo voy a hacer mal la contabilidad adrede con dolo, no, si me equivoco y es relevante para la Comisión Patrimonial y Financiera, también podría derivarse una responsabilidad. Es una irregularidad contable relevante, tiene que ser de cierta magnitud, de una magnitud relevante, para comprender la situación patrimonial o financiera. Y los estados contables son todos, son balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. Si hay algo que no aparece en el balance, pero aparece en la memoria,
las cuentas lo son todo. Entonces, hay que analizar todas las cuentas anuales y cabe mucha defensa si hay determinada información que figura en la memoria pero que no figura en el balance. Nosotros hemos tenido mucha casuística al respecto. Hemos tenido desde piezas de calificación solicitadas de culpable por administración concursal y por fiscalía porque no se hacía constar en las cuentas anuales una fianza de varios millones de euros con entidades financieras, pero bueno, siendo la mayor parte de los acreedores entidades financieras, pues se pudo acreditar que se comprendía perfectamente por parte de los acreedores cuál era la situación de la compañía, ¿no? Aquí hay mucha casuística y es muy importante también, de cara a la defensa en estas piezas de calificación, fijar con exactitud o atacar la fecha en la que la administración concursal fija la generación del estado de insolvencia o el agravamiento, porque en ocasiones se nos acusa a los administradores o a los clientes del despacho de un agravamiento en la insolvencia, pero para que haya agravamiento tiene que haber primero una generación, para que se calcule ese incremento del pasivo en el periodo. Entonces, las fechas son muy importantes y la cuantificación de los importes. Otras de los supuestos en los que no cabe prueba en contrario es una inexactitud grave o presentar documentos falsos. Bueno, obviamente, la apertura de la liquidación de oficio por incumplimiento de un convenio imputable al concursado, si ya ha habido pieza de calificación anterior, solo se despacharán los asuntos o las responsabilidades entre la última calificación y esta nueva calificación, que hay un alzamiento total o parcial de los bienes, salida fraudulenta de bienes en 2 años anteriores y simulación patrimonial ficticia. Aquí vuelvo a reiterar que la insolvencia punible, la prevista en el 259 del Código Penal, no coincide exactamente los tipos de este delito con la responsabilidad concursal civil prevista en la ley concursal. Entonces hay que tener cuidado porque podríamos tener un concurso fortuito y que en el ámbito penal podríamos acabar siendo condenados porque no coinciden las descripciones de la responsabilidad en una y en otra. Y el artículo 165, que sí cabe prueba en contrario, viene a decirnos que el concurso será culpable si se incumple el deber de solicitar el concurso. Incumplir el deber de solicitar el concurso también implica el solicitarlo con retraso. Ya sabemos el plazo de los 2 meses desde que conocemos la causa de insolvencia, pero eso lo haremos en la próxima charla de la próxima semana sobre cuáles son los plazos para solicitar el concurso, cuándo tenemos que presentarlo para que no haya responsabilidad de los administradores. Pero en este caso, el concurso se va a declarar culpable si se incumple con el deber de solicitarlo. Y el deber de solicitarlo es solicitarlo también en su debido tiempo. Incumplir el deber de colaborar con el juez o la administración concursal, que es un poco extraño porque esto es un deber que se produce con posterioridad a la declaración del concurso. Tú no puedes incumplir, colaborar con el juez antes de declarar el concurso, porque la primera relación que tienes con el juez es cuando se declara, y con la administración concursal igual, porque es más tarde todavía, cuando acepta el cargo. Y en el caso de no formulación de cuentas, no auditoría o cuentas aprobadas que no son depositadas en los últimos 3 años. Pero también, en este caso, habría que determinar, como veremos, por parte de la administración concursal, cuál es la participación de los administradores. ¿Qué sucede cuando se declara un concurso culpable? Pues bueno, va a haber que determinar a las personas que están afectadas por esa calificación y las penas son varias. Puede haber una inhabilitación en función de la gravedad de los hechos de 2 a 15 años. Se van a poder determinar pérdidas patrimoniales, tanto el derecho de los acreedores afectados concursales, pues personas vinculadas que tengan derechos de cobro contra la mercantil los pueden perder, de hecho los van a perder. La obligación de restituir bienes indebidamente recibidos por parte de la mercantil y una indemnización de daños y perjuicios. Pero lo más temible por todos es la responsabilidad concursal prevista en el artículo 172 bis. ¿Cuál es esta responsabilidad? Y es la responsabilidad del 172 bis viene a decir que el administrador podría llegar a tener que cubrir todo el déficit patrimonial generado por el concurso. Y nos imaginamos, por ejemplo, una empresa que tiene un endeudamiento de 10 millones de euros y que en la liquidación concursal solo se consiguen atender créditos por 2 millones de euros, que eso ya en un concurso parece un éxito, pagar el 20% de los créditos. Pues la responsabilidad concursal podría llegar hasta el límite de tener que atender el administrador de la compañía, los administradores o el apoderado general o el director general hasta el 80% de los créditos no atendidos. Entonces, esta es la responsabilidad más temida por todos los administradores. Pero es una responsabilidad que se va a abrir solo en caso de apertura de fase de liquidación, solo en fase de liquidación. Aunque tengamos un concurso gravoso, por convenio gravoso, esta responsabilidad no se va a abrir salvo que se haya abierto en fase de liquidación. Por una cuestión muy sencilla, porque no puedes llegar a cubrir un déficit concursal si no has liquidado previamente la compañía. Pero bueno, solo se abre en caso de que haya apertura de fase de liquidación.
Y aquí sí que ha habido un cambio muy sustancial, y es que la solidaridad que comentábamos antes, en el caso de la ley de sociedades de capital, pasa a desaparecer. Y en este caso se puede condenar a todos o a algunos de los administradores o de aquellas personas que hayan contribuido a la generación o agravamiento de la insolvencia, la cobertura total o parcial del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. Y cuando dice en la medida que la conducta se refiere a que hay que imputar hechos concretos a los administradores a los que se les imputa la responsabilidad concursal. No solo hechos concretos, sino que debe determinarse también la cuantía del daño causado por estos. Así que aquí la prueba va a ser muy importante y va a ser una vía también de defensa muy importante. Hay que determinar cuál es la contribución de estos administradores tanto por sus actos como por los daños que se han causado, la generación y el agravamiento de la insolvencia. Y mucho cuidado, vuelvo a repetir con que se concluya el concurso y que todo ha pasado y que nos olvidemos. La causa anterior de disolución está siendo muy utilizada por la Agencia Tributaria para Administración y por la Seguridad Social para perseguir a los administradores. Ya por terminar este bloque de responsabilidad de los administradores, pues referir muy brevemente lo que comentábamos. La insolvencia punible. La insolvencia punible, este delito ciertamente reciente previsto en el artículo 259 del Código Penal, en el que vemos que no coincide la tipificación del delito exactamente con las culpabilidades que se pueden despachar en la pieza mercantil del concurso de acreedores. Y es que aquí tenemos la situación en la que el delito se produce cuando la empresa se encuentra en una situación actual o inminente. Podríamos no tener un concurso ya en marcha como una cesación generalizada de pago, sino prever que se produzca esa cesación y se oculten o se realicen actos que perjudiquen los intereses de los acreedores. Y en esta descripción de hechos es cuando se producen algunas diferencias. En este caso, el delito se va a cometer por quienes oculten o causen daño o destruyan bienes de la masa del concurso de acreedores, realizar actos de disposición no acordes a la situación patrimonial. Atate los machos aquí porque, claro, hay que andar discutiendo términos genéricos, actos de disposición no acordes con la situación patrimonial. Bueno, en ocasiones una empresa que tiene un funcionamiento normal pues hace actos no acordes con la situación patrimonial. Si salen bien no son sancionables y si salen mal van a ser sancionables incluso con un delito. Otra, realizar operaciones de venta o servicios por precio inferior a su adquisición. Hay que acreditar también que se hace en perjuicio de los acreedores, simular créditos con terceros para simular incluso la insolvencia. Yo simulo que tengo un exceso de créditos, concurso e intento quitarme un montón de deuda de encima, sabiendo que habiendo simulado esos créditos, la persona con la que simulo los créditos no la voy a perjudicar. Participar en negocios especulativos, también aquí la prueba va a ser determinante y se abre mucho la subjetividad. El que incumpla el deber de llevar la contabilidad o llevar doble contabilidad, pues bueno, esto también se prevé en la ley concursal. Oculte, destruye o altere documentos, también se prevé en la ley concursal. Formular cuentas anuales o libros contables contrarios a la normativa, sin concretar exactamente hasta dónde se determinará el daño que suponga ello. Y cualquier otra conducta omisiva que pueda ser grave. O sea, que queda muy abierto y con un gravísimo riesgo para los administradores. Las penas, además, en este delito son relativamente importantes, porque la pena va a ser la prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses, que se puede ver agravado para una prisión de 2 a 6 años si se produce o puede producirse una pérdida o un perjuicio patrimonial para una generalidad de personas, o que se las ponga en una situación económica grave, o que algún acreedor tenga un daño superior a 600.000 euros, o cuando la mitad de los créditos se correspondan a agencia tributaria o seguridad social. Y el delito que se cometa por imprudencia pues sería de 6 meses a 2 años de prisión. Pero bueno, que esto va a generar una problemática, ya la está generando importante, y puede haber resoluciones contradictorias respecto al concurso declarado fortuito y a una sentencia de insolvencia punible contra los administradores. Así que cuidado con esto. Y también habría una sanción penal para la propia persona jurídica. Como comentábamos antes, el artículo 31 bis del Código Penal pues puede multar de 1 a 2
de 2 a 5 años, una multa de 2 a 5 años si el delito es cometido por persona física, y las sanciones para la persona jurídica, pues eso, son multas de entre 2, 5 años y 1, 3 años. Así que, bueno, hoy terminamos con esta charla sobre responsabilidad de administradores. Nos han llegado algunas preguntas también que queríamos pasar a comentar, que os leo. En el caso de Ángel Fernández, dice: ¿cómo varían las responsabilidades legales al firmar como representante legal, director general y o apoderado de la empresa? En concreto, al firmar las cuentas anuales de una o varias empresas. Bueno, pues las cuentas anuales de una o varias empresas no las puede firmar un director general, salvo que a su vez sea administrador de la sociedad. O sea que aquí, en este caso, el apoderado de una empresa, un director general, si no es administrador, no va a poder formular las cuentas anuales. Solo va a incurrir en esta responsabilidad, como comentábamos antes, el administrador de derecho. Salvo que incluso simule su situación, que no siendo un administrador de derecho, pues firme esas cuentas, pero en ese caso estaría actuando como administrador de hecho, en ese caso, porque solo pueden formular cuentas los administradores legalmente. Así que las responsabilidades son distintas. De hecho, por ejemplo, como veíamos antes, en este caso, en la causa de disolución, solo pueden incurrir en ella los administradores de derecho. En la causa de disolución, la responsabilidad que deriva no instar la disolución de la compañía. Y en el caso de la ley concursal sí que podrían incurrir en responsabilidades por generación o agravamiento de la insolvencia apoderados generales. ¿Qué nivel de detalle sobre la gestión económica financiera se requeriría para firmar las cuentas anuales? Pues el nivel de detalle, vamos a ver, el nivel de detalle, a máximo nivel de detalle, mejor. De hecho, podemos concluir que lo más importante para que no se derive una responsabilidad en la ley de sociedades de capital es no simular una situación ficticia. Y estamos viendo que en ocasiones las empresas dejan unas existencias más altas de las que tendrían para generar unos beneficios inexistentes, no provisionan clientes. O sea, cuando trasladamos a terceros o cuando trasladamos al mercado una imagen incluso peor de la que tenemos, ahí va a ser muy difícil que se nos deriven responsabilidades. ¿Qué hacer al observar valoraciones de activos, operaciones mercantiles y asuntos contables en los que se tienen dudas razonables? Bueno, pues aclarar las dudas razonables. Las valoraciones de activos se pueden aclarar con informes periciales y las operaciones mercantiles o asientos contables es aclarar las dudas. Si quedan dudas sobre esas operaciones, pues lo que habrá que describirlas será en la memoria para que lo valoren los terceros con toda la información. Si nosotros no podemos solucionar esas dudas, pues que quede por lo menos constancia de toda esa información en las cuentas anuales, porque las cuentas anuales son todo, no solo el balance y cuenta de pérdidas y ganancias, sino que en la memoria se puede dar mucha información para que no se pueda derivar una responsabilidad luego por ocultación o por simulación de una situación financiera a los acreedores. ¿La responsabilidad por deuda se extiende al administrador de hecho y a la persona física designada por el administrador de persona jurídica? Pues sí, a los dos. En este caso, el administrador de hecho es aquel que ejerce como administrador de derecho, pero sin tenerlo, incluso con cargo caducado. Así que los dos responden. En relación a los seguros de responsabilidad de administradores, se limitan solo a la responsabilidad civil derivada de la ley de sociedades de capital o abarca también la responsabilidad subsidiaria prevista en las normas tributarias de la Seguridad Social o cualquier otra. Bueno, en este caso sí que hemos tenido alguna experiencia y si las pólizas de seguro no lo establecen expresamente, de hecho tuvimos un caso con Lloyds, si las pólizas no lo establecen expresamente y excluyen la responsabilidad tributaria o seguridad social, deberían de cubrirlo. O sea, estarían cubiertas las responsabilidades exigidas o derivadas por agencia tributaria o seguridad social. ¿Resulta aplicable la exigencia de responsabilidad por deudas a los supuestos de innovación de operaciones? Supongo que aquí lo que se pregunta es que si yo incurro en una causa de disolución, la innovación de una operación con posterioridad a la causa de disolución, que si se podría generar una responsabilidad. Y bueno, en este caso, yo entiendo que es una innovación no extintiva, no se estaría incurriendo en nuevas deudas, salvo que en esta innovación se produjera un ampliación de las
cargas, ya sea una ampliación, en la innovación, una ampliación del capital, de los intereses al revisar los tipos de interés. En ese caso sí que se podría estar incurriendo en una responsabilidad, pero solo por el incremento del riesgo o de la responsabilidad. Y bueno, en principio por hoy acabamos con esto. Muchas gracias a todos y seguiremos lanzando pues, iniciativas como estas para poneros al tanto de los mecanismos que amparan a las empresas para protegerse en esta situación de crisis que creemos que va a dar mucho que hablar de aquí a final de año. Y os invito nuevamente a ver el vídeo que grabamos ayer sobre las modificaciones que introduce tanto en materia concursal como societaria el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril. Muchas gracias a todos.